comienza a domesticar el caballo en las estepas del sur de Rusia. Intercambio de bienes en un esquema establecido de comercio. Primera producción de seda en China. Se domestica el camello árabe y el de Bactriana, necesarios para viajar por el desierto. En el cercano oriente se introduce la carreta tirada por caballos. Se desarrolla la tecnología del hierro en Asia, dando lugar al fin de la era del cobre. Las tribus seminómadas de las estepas comienzan con la crianza del ganado. Inicio del Imperio Romano. Se comienza a montar a caballos usando pantalones y estribos. Los chinos empiezan a montar a caballo. El imperio de Alejandro Magno se extiende a Asia. Expansión de Roma. Aparece el papel en China. Intercambio político, cultural, económico y religioso entre las rutas de la seda. Se populariza la ruta de la seda de norte a sur. Se extiende la seda por todo Asia. Constantinopla se convierte en la capital de Roma. Caída del Imperio Romano. Comienza el comercio con el Imperio Bizantino. Se inventa la pólvora en China. Se fabrica la porcelana en China. Inicio de imprenta en China. Los mongoles invaden Polonia, Hungría y Rusia. Conquista de los mongoles. La peste negra se extiende. Fabricación de papel a gran escala en Europa.
Inicio del Renacimiento. Caída de Constantinopla. China cierra sus puertas reduciendo el comercio y la ruta de la seda. Francia se convierte en el nuevo mercado de la seda. Cristóbal Colón llega a América. Se descubren nuevas rutas marítimas a India. Se descubren nuevas rutas marítimas, lo que debilitó la ruta de la seda llegando a Asia. La ruta de la seda fue el itinerario que en la antigüedad unió los imperios romano y chino. En el camino por el que las sedas de Oriente llegaron a adornar los cuerpos de las elegantes damas romanas. Convencionalmente, los extremos de la ruta se sitúan en Roma y en la ciudad de China de Xi'an, y sus diversos ramales cruzan ciudades de antaño fabulosas como Damasco, Bagdad o Samarcanda, y accidentes geográficos con fama de insuperables, tales como el macizo de Pamir, con puertos de montañas de 5.000 metros de altitud, o los desiertos del Gobi, que en mongol significa lugar sin agua, y Taclamán, cuyo nombre quiere decir lugar donde entras pero no sales. La ruta de la seda es uno de los escenarios más fascinantes para la aventura del estado puro, pero también para la aventura de la cultura. Este es el paraíso de la arqueología más romántica, en la cual hay ciudades perdidas en el desierto, estatuas colosales, vestigio de civilizaciones desaparecidas, monumentales ruinas enterradas durante siglos, papiros escritos en lenguas desconocidas. Por dicha ruta han circulado en ambos sentidos los mercaderes, soldados y filósofos, es decir, el comercio, la guerra y las ideas. En el siglo II a.C., el general y explorador chino Zhang Xiang abrió el camino hacia el oeste para que 15 siglos más tarde Marco Polo lo recorriese desde Europa hacia el oriente. Alejandro Magno recorrió la ruta conquistando territorios hacia el este y Gengis Khan lo hizo en sentido inverso. Es el de la historia y cuna de 1000 leyendas. En la ruta se han encontrado 3 grandes religiones, tales como el cristianismo, budismo e islam, y otras que hoy son desaparecidas. En 1900 se descubrió en una cueva un lugar de culto budista, cerca de la ciudad de Dunhuang. En su interior se hallaron unos 10.000 manuscritos, pinturas y documentos impresos en papel y en seda. Estos datan del año 400 al 1000. Este era el archivo de papel más antiguo y grande del mundo. En el contenido de la cueva incluía muchos documentos únicos, en los cuales estaba el libro impreso más antiguo del mundo. La mayoría de ellos estaba en chino, pero había una buena colección de documentos tibetanos, así como textos en uigur y otros idiomas. Las colecciones más importantes de objetos arqueológicos hallados en Dunhuang consisten en diversos objetos, los cuales son fechados desde aproximadamente el año 100 a.C. al 1200 después de Cristo. En ellos se incluía pinturas, murales, artefactos, monedas y manuscritos, estos últimos en una veintena de diversos idiomas y alfabetos. El tamaño y alcance de las colecciones, su fragilidad y la existencia de falsificaciones ha supuesto que muchos de estos manuscritos tengan todavía que ser estudiados detalladamente. Loulan
Situada en un sector estratégico de la Ruta de la Seda al noroeste del lago de Loch Nor, era una próspera ciudad atravesada por las caravanas de los mercaderes. Esto fue hasta que fue abandonada por razones desconocidas. Cabe destacar que las momias halladas en antiguas tumbas bien conservadas, esto gracias a la sequedad del ambiente, que han permitido averiguar muchas de las personas que habitaban en la ciudad tenían rasgos occidentales. En 1980, los arqueólogos encontraron en una de las tumbas un cuerpo de mujer de más de 3.800 años, en muy buenas condiciones, la cual fue denominada la belleza de Lowland. Como dato curioso, antiguamente el lago de Loch Nor aparecía ubicado en diferentes lugares en los mapas, pero no se trataba de errores de los cartógrafos. Se comprobó posteriormente que en realidad el lago cambiaba periódicamente de sitio. Un científico encontró la explicación. La región es muy llana y el río Tram arrastra sedimentos, lo cual cambia su propio curso y ubicación del lago. La Ruta de la Seda se divide en dos ramales, en norte y en sur, para bordear el desierto cuyo nombre significa donde entras pero no sales. Milán, Runcheon y Nia son ciudades que estuvieron situadas en oasis a lo largo de la antigua Ruta del Sur y que han ido desapareciendo bajo las arenas. Para hablar un poco de la relación que se tiene la Ruta de la Seda con la antropología, hay que hablar sobre qué es la antropología. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Durante la Ruta de la Seda se pudo apreciar el intercambio de costumbres, cultura y tradiciones. Para hablar un poco sobre cultura, el antropólogo Clifford Geertz definió la cultura en tres tipos: en patrón, noción del texto y simbólico estructural. Definió el patrón como la transmitida históricamente de significados que se incorporan en símbolos. La noción del texto como un análisis que no tiene argumentos sustentados que soporten sus textos etnográficos. Es decir, que no se tiene un contexto estructurado donde se produce, se transmite y recibe los fenómenos culturales. En cuanto a lo simbólico estructural, lo definió como los fenómenos culturales que se van a considerar como formas simbólicas que se insertan en contextos y procesos históricamente y estructurados socialmente. Cuando se habla de los aspectos de las formas simbólicas, también engloba lo que son las acciones, los gestos, rituales, enunciados, textos o algunas obras de arte. Otro aspecto que engloba las formas simbólicas pueden ser los artefactos, acciones, acontecimientos o alguna cualidad o relación donde puede servir como soporte simbólico de significado cultural. En relación con la ruta, es lo que se descubrió en la cueva en 1900, en el que era un lugar de culto budista cerca de la ciudad de Don Juan, en el cual se halló en su interior unos 10.000 manuscritos, pinturas y documentos impresos de papel y seda que datan del año 400 al 1000. Otros aspectos en relación a la antropología que se encontraron con la Ruta de la Seda fue el aspecto convencional, aspecto estructural, aspecto referencial y el contexto. En cuanto al aspecto convencional, se encontró lo que fue la producción, construcción o empleo de formas simbólicas, así como su interpretación por parte de los sujetos que las reciben. En cuanto al aspecto estructural, fueron las formas simbólicas en construcciones que presentan una estructura articulada de elementos que guardan entre sí determinadas relaciones, lo cual nos permite desplegar los sistemas simbólicos. En cuanto al aspecto referencial, son las construcciones que típicamente representan algo, se refiere a algo o es sobre algo. En cuanto al contexto,
son las identidades, es decir, el escenario espacio-temporal, los campos de interacción. Con el hallazgo de las momias en el desierto, nos damos cuenta de cuán importante es la identidad social, es decir, qué tanto es la representación de sí mismo o de un grupo de pertenencia que define la dimensión social de la identidad. De no haber sido por el hallazgo de los artefactos, las momias y diversos intercambios culturales que hubo en dicha ruta, no se habría dado cuenta de cuán importante fue ese intercambio cultural y comercial.